establecidos inicialmente en el Código Tributario y luego derogados por la Ley 2492. Vale decir, esta Ley 2492 es el Código Tributario. Derogar en la ley implica que son modificados algunos artículos. Son dos términos que muchas veces se confunden, derogar y abrogar una ley. Derogar implica modificar, dejar sin efecto algunos artículos y establecerlos de nuevo. Pero abrogar implica anular una ley, dejar toda sin efecto. Entonces, una ley se modifica en parte cuando se deroga, ¿ya? Entonces, esta derogación que la hace el Código Tributario, y obviamente que establece en el 148, 49, 150, hasta el 156 y luego el 171 hasta el 179 y el 181 del Código Tributario, establece los ilícitos tributarios, ¿no? Y dentro de estos ilícitos, evidentemente el 148 los define así. Y dice, primero, constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones, de lo que habíamos hablado ya, que violan normas tributarias, materiales o formales, tipificados y sancionados en este código. Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. Entonces, este escenario que habíamos establecido, donde estamos en un escenario que podríamos decir que se divide en dos, contravenciones y delitos. Entonces dice, los delitos, en el parágrafo 2 de este mismo 148 dice, los delitos tributarios aduaneros son considerados como delitos públicos, colectivos, de múltiples víctimas y se considerará la pena principal más las agravantes como base de la sanción penal. Sí, evidentemente ahí establece una palabra, vamos a decir, ¿por qué habla? A ver, vamos a ver, es un escenario, dice, de delito público, porque hay afectación al Estado. Siempre que el Estado y la sociedad estén afectados son delitos de orden público, ¿ya? Ahora bien, cuando hay múltiples víctimas, evidentemente estamos hablando de más de dos, de más de tres víctimas, ¿no? Múltiples víctimas. Los ilícitos penales, no solamente en materia aduanera, muchas veces se cometen y hay múltiples víctimas. Entonces, en ese sentido, es de orden público. Cuando dice se considerará la pena principal más las agravantes son aquellas que hacen que hayan otras situaciones que vayan a incrementar la base de la pena, es decir, hay una sanción, la sanción es aquella que castiga, esa pena que se establece a aquel que ha cometido un ilícito. Entonces, por ejemplo, en materia de contrabando, no se admiten, dice, escúchese bien ahí, no se admiten, dice, las medidas sustitutivas a la detención preventiva. Hablar de detención preventiva es hablar de aquello que significa que cuando hay un sujeto que está denunciado por un presunto ilícito, por la presunta comisión de un ilícito aduanero, presunto, se dice porque no está probado ni comprobado que fuese culpable y responsable. De manera que en ese momento, muchas veces por situaciones que se presentan para la investigación, se decide por la detención preventiva. Y entonces, la ley establece que cuando hay detención preventiva, es decir, lo vamos a detener y lo vamos a privar de su libertad en tanto y cuanto dure su proceso, la medida sustitutiva, la Ley General de Aduanas del Código Tributario no lo acepta. Vale decir, ¿cuáles son estas medidas sustitutivas? Y esas medidas sustitutivas, por ejemplo, son el arraigo, son
el ir a firmar en la fiscalía, los garantes personales, la garantía real. Entonces, miren, en este punto, por ejemplo, esto era el escenario, digo era, porque enseguida vamos a ver por qué era. Y entonces, esto, por ejemplo, es una medida inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del Estado y el procedimiento penal y la ley penal establecen lo que viene a ser el principio de inocencia. Vale decir que mientras no se demuestre la prueba plena de la comisión de un ilícito, de un delito, todos son inocentes. Entonces, sin embargo, cuando dice no se aceptan medidas preventivas, es como si ya se lo estuviese condenando al presunto responsable, ¿no? Entonces, fíjense que al ladito hay un cuadrito que dice, hay una sentencia constitucional del 2013, la sentencia constitucional emerge del Tribunal Constitucional, vale decir de Sucre, del Tribunal Constitucional, sentencia constitucional plurinacional que dice, en materia de contrabando no se admiten las medidas sustitutivas, es lo que decía. Pero esta sentencia constitucional modifica este escenario del Código Tributario. Y entonces dice, cuando en el 2010 contenía el parágrafo 2 y 3 del artículo 2 de la ley 37, cuando dice que este escenario entonces modifica y dice que en materia de contrabando, por ejemplo, o en los ilícitos tributarios ya se podrían aceptar las medidas sustitutivas. Entonces, no sé dónde se ha saltado mi diapositiva, pero parece que sí, era esa. Entonces dice que en materia administrativa, por esa sentencia sí se aplicaría. Ahora bien, ya dentro del 149 dice, el procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones tributarias, es decir, aquello de lo que estábamos escenificando en principio, contravenciones. Habíamos dicho contravenciones y delitos. Y en las contravenciones, para establecer, dice, sanciones a estas contravenciones tributarias que están establecidas dentro del Código Tributario, obviamente aquello que norma dentro de lo que subsidiariamente por la ley del procedimiento administrativo. ¿Por qué subsidiario? ¿Por qué hablamos de subsidiariedad? Porque mientras el escenario sea el área administrativa, se incorporará la ley del procedimiento administrativo, vale decir la ley 2443. A eso refiere, subsidiariamente se aplicará la ley del procedimiento administrativo mientras se esté dentro de la administración pública, la ley 2493. La investigación y juzgamiento de los delitos tributarios se rige por las normas del Código Tributario. Por el Código de Procedimiento Penal, esa es la base jurídica de la aplicación para la investigación y juzgamiento de delitos tributarios. Es decir, en este parágrafo 1 estamos hablando de contravenciones y acá estamos hablando de delitos. Es decir, vuelvo a repetir, en el procedimiento para la aplicación de contravenciones se aplica lo que establece el Código Tributario y en caso de haber vacíos, anomia dentro del Código Tributario, eso quiere decir subsidiariamente, se aplicará la ley del procedimiento administrativo. Ahora, los delitos, como aquí establecen los delitos tributarios, ya no se juzgarían con el procedimiento administrativo, sino más bien con el Código de Procedimiento Penal, Código Penal en su parte general. Es decir, aquello que habíamos explicado en la pizarrita cuando decíamos
la ley sustantiva y la ley adjetiva. Es decir, el Código Penal, una ley sustantiva, donde están establecidos los delitos, los tipos penales, y el procedimiento penal es aquello que pone en movimiento, es decir, es la ley adjetiva, aquella que establece el cómo procede un proceso penal. Por eso dice su nombre Código de Procedimiento Penal. ¿Ya? Ahora bien, hay delitos aduaneros también que se han encontrado en flagrancia y para ellos también hay un procedimiento inmediato para delitos flagrantes que están contenidos en este título quinto. Pero ¿qué hay de la víctima? La víctima, el artículo 11 dice, ¿qué garantía tiene garantía de la víctima? La víctima por sí sola o por intermedio de un abogado particular o del Estado, este abogado podrá intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellante. La víctima. Porque acá dice puede ser por un abogado del Estado. Porque cuando se trata de delitos aduaneros, generalmente la víctima es el Estado. Generalmente la víctima es la aduana nacional. Por ejemplo, en un ilícito de contrabando, ¿quién es la víctima? Si mi vecino hace contrabando, yo lo puedo denunciar, seguramente puedo dar aviso, pero yo no soy la víctima. Nosotros los que compramos somos las víctimas, no somos las víctimas. La víctima es el Estado, porque al Estado, por no pagar tributo, se le está ocasionando un daño económico. Entonces, en ese escenario, en ese orden de cosas, el Estado se constituye en víctima. De esto habíamos dicho, entonces, el ilícito aduanero se constituye un ilícito aduanero toda acción u omisión, vuelvo a repetir, que infrinja la Ley General de Aduanas, sus reglamentos y demás disposiciones. Entonces, una es la ley, sus reglamentos son el decreto o el reglamento a la Ley General de Aduanas, y las demás disposiciones también son aquellas que emiten del directorio de la aduana y además del ministerio cuando salen los decretos supremos. Y estamos en estos dos escenarios de lo que habíamos dicho, delitos y contravenciones aduaneras. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué diferencias hay? Estas vienen a ser las contravenciones y acá tengo un cuadrito para que ustedes puedan apreciar mejor las diferencias que hay entre ellos. Las contravenciones son leves. ¿Qué daño tienen? Es leve. El delito es delito porque ya es grave. Entonces, ¿en qué escenario se resuelven las contravenciones? En el área administrativa. Es también que por ello se aplica la ley de procedimiento administrativo subsidiariamente. Esa es la competencia que tienen. Y los delitos es la vía jurisdiccional, vale decir, la justicia ordinaria. Las contravenciones se resuelven ¿cómo? Pagando, ¿no es cierto? Pagando multas, pagando sanciones, por lo tanto es pecuniario. La sanción de la contravención es pecuniaria y la sanción en los delitos son penas privativas de libertad. Estas son las sanciones que el Estado establece. ¿Cuál es podríamos decir, la naturaleza jurídica para la contravención? Código tributario, Ley General de Aduanas, otras normas tributarias que establece el Estado, ¿no es cierto? Esa es la norma. Y dentro de los delitos, lo que acabamos de decir, el Código Tributario, el Código Procesal Penal, el Código Penal en su parte general. Ahora bien, aquí hay varios cuadritos, pero no nos vamos a los cuadritos, sino al contenido de los cuadritos. Estos ilícitos aduaneros, contravenciones, dice, dentro de lo que establece el 158 y siguientes, 186, dice, los delitos aduaneros son, y ahí están flechitas, contrabando, sancionar contrabando, defraudación aduanera, usurpación de funciones aduaneras, sustracción de prenda aduanera. Esta figura, por ejemplo, es cuando hay mercancía que ya está otorgada en prenda, en garantía a la aduana,
y de repente se sufre pérdidas, han sido sustraídas. Este es otro delito. Obviamente quienes están en ese delito implícitos, más que todo son los funcionarios públicos, ¿no? Y este es el tema también que hablábamos, falsificación de documentos y uso de documento falsificado, asociación delictiva, cuando se asocian, cuando juntos hacen delitos para sus fines, ¿no? Falsedad aduanera, documento falsificado, uso de documento falsificado y falsedad aduanera. Generalmente se da en los documentos de la aduana. Que no se vencida, ¿no? Cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias en la actividad aduanera, ¿no? Cuando los funcionarios pudieran estar interviniendo en colaboraciones para alguien. Y este es el procedimiento para sancionar los delitos aduaneros. Ahí solamente los estamos enunciando, los estamos nombrando. Ahora bien, en estos ilícitos, en estos delitos, podemos identificar agravantes y también aquello que puede permitir disminuir la pena de los delitos aduaneros, ¿no? Dice el 181 y 180 y 181 están derogados y establecidos en el artículo 152 del Código Tributario cuando habla de la responsabilidad solidaria por daño económico. Responsabilidad solidaria que he explicado ampliamente, hablar de cuando se habla de obligaciones, de deudas, de pago, esta responsabilidad solidaria es aquella que llega a sujetos múltiples también, ¿no? Lo dice la ley o así se han acordado, ¿no? ¿Se han acordado dónde? En los contratos. Entonces, si del resultado de un ilícito tributario, es decir, de un delito, surge aquello que llamamos daño económico, y este daño económico más aún va en perjuicio del Estado, ¿no? Los servidores públicos o quienes hubiesen participado en el mismo, así como los que se beneficien con su resultado, serán responsables solidariamente e indivisible para resarcir al Estado el daño ocasionado. No creo que ya hayan dudas en esa responsabilidad solidaria. Este término de responsabilidad solidaria, cuando hablamos de temas económicos, no es hablar de un buen corazón o de un alma buena. Son obligaciones que permiten el pago de sujetos múltiples, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, si hay tributos omitidos y la sanción emerge del ilícito, constituyen parte principal del daño económico al Estado. Es de lo que vengo hablando. Si hay pago de menos de tributo, si hay omisión de pago de tributo, si el contribuyente no ha pagado sus tributos en definitiva, está ocasionando un daño económico al Estado. Ahora, hablábamos también de que el Estado, por su condición de Estado, con toda la fortaleza y la organización que tiene, no puede ser dañado económicamente, ¿no? Entonces, cuando se detecta una situación de esas, el Estado, a través de sus entes operadores, actúa y procesa. Ahora, ¿de qué forma se puede excluir de responsabilidad? ¿Cuáles son esas causales que nos permiten excluir de responsabilidad? En materia tributaria, siempre son estos dos elementos. Son estos dos que nunca están faltos, ¿ya? Si lo leen, este es el 1 y este es el 2. Entonces, en estos elementos, los supuestos de decisión colectiva, el haber salvado, por ejemplo, un voto al no asistir a una reunión en la que se tomó la decisión, en materia penal aduanera, obviamente que están establecidos en la ley especial como eximentes, estas causales de exclusión que liberan la aplicación de sanciones y no de los demás componentes de la deuda tributaria. Por ejemplo, si el delito de contrabando se cometiera en cualquier medio de transporte público, entonces no se aplicará esta sanción de comisar.
el medio de transporte, siempre y cuando se trate de un equipaje acompañado de un pasajero que viaje en el mismo medio de transporte o de encomiendas debidamente manifestadas. Ahora, en este cuadrito dice cuáles son o cómo se clasifican los delitos tributarios. Y esto es lo mismo que hemos visto en los otros cuadritos, pero esto ya establecido en el artículo 175. Y dice, estos son los delitos tributarios: defraudación tributaria, defraudación aduanera, instigación pública a no pagar tributos, violación de precintos y otros controles tributarios y contrabando. Este es el escenario de los delitos tributarios. Estos delitos tributarios van a ser sancionados con las siguientes penas, independientemente de las sanciones que puedan establecerse por contravenciones. Está la pena privativa, la pena principal, la privación de libertad, pena accesoria, que son las multas, el comiso de las mercancías o medios de unidades de transporte, la inhabilitación especial, la inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con operaciones aduaneras y de comercio, importación y exportación, es de 1 a 5 años, la inhabilitación para el ejercicio del comercio por el tiempo de 1 a 3 años, la pérdida de concesiones, beneficios, exenciones y prerrogativas tributarias que muchas veces gozan las personas naturales y jurídicas. Ahora bien, cuando establecemos una figura dentro de lo que establece el 152, dice responsabilidad solidaria por daño económico. Si de emergente de un resultado de ilícito tributario emerge un daño económico en perjuicio del Estado, los servidores públicos. ¿Quiénes son los servidores públicos? Por ejemplo, en la aduana los funcionarios son los servidores públicos, ¿no? Y quienes hubieran participado en el mismo, dice, así como los que se beneficien con sus resultados serán responsables solidariamente e indivisibles para resarcir al Estado el daño que le ha ocasionado. Asimismo, los tributos omitidos y las sanciones emergen del ilícito constituyen parte principal del daño económico al Estado. Y vamos con esta, que les pido mucha atención para este cuadrito. Vamos, artículo 181 dice, comete contrabando quien incurra en introducción o extracción clandestina por rutas u horarios habilitados en el tráfico de mercancías sin documentación legal, infringiendo requisitos esenciales, ¿no? Hay también delito de contrabando en el transbordo de mercancías sin autorización previa. Si ustedes recordarán, cuando veíamos los medios de transporte en la ley, la ley establecía que no se puede hacer transbordo de mercancías en cualquier lado sin antes tener esta autorización. Esta autorización previa emerge de la administración aduanera. Entonces, este transportador descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana sin previa autorización, también va a entrar en el delito de contrabando. Si nos vamos al tributo, debe ser mayor a las 200.000 UFBs. UFBs, unidades de fomento a la vivienda. Estas UFBs el Estado establece para mantenimiento de valor, ¿no? Asimismo, el delito de contrabando es que quien introduzca o extraiga o se encuentre en posesión o comercialización de mercancías prohibidas. Asimismo, viene a constituir la tenencia de estos, la tenencia o comercialización de mercancías sin que hayan sido sometidos a un régimen aduanero que lo permita. Es decir, que estén circulando o alguien tenga posesión de esta mercancía que no se haya sometido a un régimen tributario, o perdón, a un régimen aduanero, estos regímenes que nosotros ya lo hemos conocido, entonces también constituyen contrabando. Asimismo, quien retire o permita retirar de zona primaria mercancías no comprendidas en las declaraciones de mercancías. Todo eso, todos estos elementos constituyen el delito de contrabando. ¿Y cuáles son las sanciones al delito de contrabando?
privación de libertad de 5 a 10 años, cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía decomisada sea superior a las 200.000 UFBs. Eso ya lo hemos visto. Luego, el comiso de las mercancías, medios, unidades de transporte o cualquier instrumento. Asimismo, la multa del 100% de valor de mercancías cuando no se pueda decomisar el transporte aéreo o férreo. ¿Y qué otros? Inhabilitación para ejercer operaciones aduaneras, inhabilitación en el ejercicio del comercio, pérdidas de concesiones, lo que ya habíamos dicho, entre 1 y 5 y 1 y 3 años, ¿no? El delito de defraudación aduanera... Sí. Disculpe, eso de la multa del 100% se refiere a que solo cuando es aéreo se decomisa el 100%. Me voy a tropezar con aéreo y... Así es, así es. Si no está muy claro, sí, bien. El 100% es aéreo y cuando es terrestre, igual nos pueden quitar el 100% o eso depende de qué. Cuando es terrestre, cuando está en un transporte público, dice no se puede, ¿no? Ya anteriormente lo hemos visto, ¿no es cierto? Más si va como pasajero. Más si va como pasajero, dice, ¿no? Bien. En la defraudación aduanera, quien realice operaciones aduaneras declarando cantidad, valor, calidad, peso, origen diferente. Defraudación. ¿Por qué? ¿Por qué defraudación? Porque dice quien realice operaciones aduaneras declarando todo esto diferente de lo que es. ¿A qué está apuntando? A pagar menos tributo. Y al apuntar a pagar menos tributo está yendo a este tipo de delito. Dolosamente, dolo quiere decir mala intención, ¿no? Mala fe. Dolosamente perjudica el derecho de la administración tributaria a percibir tributos. Siempre que el valor de los tributos sea mayor o igual a los 50.000 UFBs, ¿no? Hay una descripción falsa en las declaraciones de mercancías cuyo contenido sea redactado por cualquier medio. Se utiliza e invoca indebidamente documentos relativos a inmunidades, privilegios, concesiones, exenciones, de las cuales tal vez no fue parte. Y además podría con estas falsedades inducir a error a la administración tributaria de las cuales resulte un pago incorrecto de tributos. Y si resulta un pago incorrecto, implica que está haciendo un pago de menos de tributos. Por lo tanto, está ingresando en este tipo penal. No avanza mi diapositiva. No sé qué ha pasado. Estas son las sanciones por la defraudación aduanera. Privación de libertad en este tiempo, multa también establecida en el procedimiento de determinación o prejudicialización, inhabilitación especial para ejercer operaciones, lo mismo que habíamos dicho en este tiempo y en este tiempo. Entonces, ahora, así como lo hemos revisado, hay otros delitos aduaneros y dentro de ellos también hay modificación a las penas privativas de libertad. En esta disposición, cuando dice en estos delitos 4 a 8 años y en estos delitos, y en estos delitos, este número de años, ¿no? No sé qué pasa con mi máquina, Creo que va a ser a golpe. Vamos a ver las contravenciones aduaneras. Si se corta, voy a volver a ingresar, por favor, ¿ya? Y volvemos todos. Bueno.